La popularidad que ha alcanzado el tema del estrés, si bien pone de manifiesto la preocupación que suscita hoy en día, también ha llevado a cierta confusión del concepto y a un exceso en su patologización. Todo el mundo se siente estresado de vez en cuando, pero ¿qué es el estrés? ¿Cómo afecta la salud? ¿Qué puedes hacer al respecto? El estrés es la reacción de tu cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando te ayuda a evitar el peligro o a cumplir con una actividad que tiene fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar la salud. ¿De qué forma? Te lo decimos aquí, en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Diálogos en Confianza. En esta ocasión con un tema, como ya escuchaban ustedes, que nos toca a todos. Seguramente quienes están ahorita viéndonos a través de la pantalla del 11, pero también a través de las distintas plataformas, tuvieron su dosis de estrés por el tráfico, porque quizás se les quemó el café, el desayuno, porque los niños estaban a punto de no entrar a la escuela. Muchos factores son los que intervienen para que pues empecemos a sentir esta angustia, las manos nos suden, nos empecemos a preocupar e incluso a enfadar. Y de todo esto vamos a hablar en este programa acompañados de especialistas, quienes no solo nos van a hablar sobre el origen del estrés, también nos van a hablar sobre cómo manejarlo, cómo poder hacer que fluya y que el cuerpo pues no padezca también, porque eso hay que decirlo, empezamos a padecer las consecuencias del estrés. Y para mí es un placer acompañarlos y es un gran placer estar nuevamente acompañada, compartiendo micrófonos con el gran Óscar Virúes. Muy buenos días. ¿Cómo estás, mi querida Saraí? Me da mucho gusto saludarte y bueno, y tenerte aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Y por supuesto contar con la presencia de todas nuestras amigas y amigos que nos acompañan día con día. Hoy, como bien dices, tenemos un temazo aquí en Diálogos en Confianza y yo creo que todas y todos, cuando menos de refilón, hemos vivido esta situación. Ahora, me quedaba yo pensando, bueno, ¿y lo vivirán igual las personas que viven en el campo y trabajan también en él? ¿Será igual para hombres que para mujeres? ¿Dependerá de la edad o tal vez del trabajo o la profesión que yo haya elegido? Creo que también, como bien dices, hay un montón de factores que, pues, justamente hacen la diferencia en este tema. Así que la invitación, pues, es obviamente para todas las personas, porque otra pregunta interesante es, ¿y entonces las niñas y los niños que vivieran, podríamos pensar, pues tal vez una vida un poco más cómoda, sin tantas preocupaciones? Pues la diferencia hoy en día es notable porque ahora las niñas y los niños también viven estrés. Ahora, ¿será desde hace algunos pocos años o será que estaban mal diagnosticados y no se detectaba esto? ¿O están cambiando justamente las cosas? La inmediatez nos proporciona esta dosis extra de estrés. Hay un montón de cosas que hablar, así que no se pierdan estas 2 horas de programa. Recuerden, estamos en Twitter, estamos en Facebook, ahí pueden encontrar el Facebook Live. También estamos en Instagram para que vean todo el material que el programa les propone. Y desde luego también tenemos una línea telefónica abierta para comunicarse. Y el número es el 55 51 66 40 00. En internet nos pueden encontrar en la siguiente dirección: www.canal11.mx/diálogos. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Le damos la bienvenida también a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto a quienes nos siguen a través de la señal internacional del 11. Y también le damos la bienvenida a nuestros y nuestra especialista. Gracias. Así es, querido Óscar. Y bueno, decirles que en esta ocasión me toca acompañarlos en el estudio porque nuestra querida Marisa Escribano tuvo pues un pequeño problema de salud. Está bien, pero regresará para su próxima emisión en esta sesión de Diálogos en Confianza, en la que pues bueno, la idea es justo entablar una charla justo con quienes nos acompañan aquí en el estudio, con los especialistas, la especialista, pero también con ustedes a través de este diálogo virtual en el que estamos esperando que compartan qué les genera el estrés, si tienen algún tip, alguna forma de contrarrestarlo, qué es lo que les está ayudando para manejar el estrés. Y es momento de presentar a nuestros invitados de esta mañana y vamos a empezar con Alma Isabel
Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenida. Gracias por la Psicóloga invitación. clínica, especialista en hipnosis y gestalt, sexóloga y especialista en niños y adolescentes. Algo muy importante como lo que mencionabas, Óscar, en torno a si los niños viven estrés, cómo lo viven y de qué manera podemos ayudarnos todos. Claro, por supuesto que sí. El estrés es algo que no respeta ni edad, ni condición social, ni nada. Hoy día hay estudios donde se puede comprobar incluso que los fetos están estresados también, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué momento empieza el estrés y cuándo termina? Yo creo que es un proceso que se da a lo largo de la vida por diferentes circunstancias y que el abordaje que tenemos que hacer es desde un punto de vista sistémico, donde no puedes olvidar diferentes factores que influyen para que se dé el estrés. No solamente es una demanda, como se decía en la introducción, que de pronto sea producto de un peligro o de la presión, sino que llega un punto en que diversos factores influyen en un mismo momento en una misma persona. Muy bien, pues vamos a platicar Claro de que eso sí. y muchos otros temas. Y también está con nosotros Francisco Jiménez Mora, psicoanalista, especialista en trastornos de personalidad y enfermedades mentales graves y director del Centro de Atención Psicológica Integral. Bienvenido. Un gusto estar aquí, Saraí. Muchísimas gracias y también, bueno, tenemos mucho de qué hablar porque a veces se piensa que, bueno, me tomo un té, voy a hacer yoga y todo se va, todo trato se va a de relajar, dormir ¿no? y demás, y pues bueno, en realidad a lo mejor en un primer momento nos puede ayudar, sin embargo, vamos a profundizar en este programa respecto a qué sucede con el estrés, esta parte de la resistencia que tenemos para tolerarlo y la parte de dónde se puede estar generando. Totalmente, pues Vamos a muchísimas verlo. gracias por estar con nosotros. gusto. Y también nos acompaña el maestro Jorge Álvarez Martínez, profesor e investigador de la Facultad de Psicología y jefe del programa de intervención en crisis de la UNAM, fundador y jefe del programa de intervención en crisis a víctimas por desastres naturales y socio organizativos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Todo un trabajo. Todo un trabajo y tiene mucho que ver con todo esto del estrés, sobre todo cuando hay situaciones emergentes, sobre todo cuando hay crisis. Ahorita estamos pasando por una, estamos entrando a una, con esta cuestión epidémica a la cual todos estaremos expuestos en algún momento y pues nos guste o no, genera estrés, genera temor, genera tensión. Y por poner un ejemplo, hace rato cuando estábamos antes de entrar al programa, hablábamos de las cuestiones estrictamente escolares que afectan a muchos alumnos, pues que tienen que presentar un examen final, que tienen que entregar un trabajo, que tienen que trabajar en grupo, que tienen que afrontar a un maestro que a lo mejor no tienen muy buena relación, en fin, todo este tipo o tienen que entregar una calificación para conservar una beca, o el papá le exige que tenga un promedio. Y eso son factores estresantes. Por poner dos ejemplos, porque nos podemos seguir por ahí hasta al infinito, ¿no? No nos van a alcanzar las 2 horas. Sí. Muy bien, pues vamos ahora a ver pues algunos testimonios que se han preparado en torno a qué te genera el estrés. El tráfico, las personas que andan muy agresivas. Bueno, me incluyo también de repente por cualquier cosa, uno estalla, ¿verdad? Pues normalmente es el trabajo, las presiones económicas o pues las actividades del día que no puedes resolver luego. Tal vez un poco cuando me exaspero de que no me salen las cosas bien, ¿no? Pero pues no siento tenerlo así muy fuerte que diga, ay, no lo puedo controlar. El tráfico, el trabajo y bueno, pues, a lo mejor algunas veces hasta las deudas, ¿no? A mí en lo personal lo que me genera mucho estrés es no poder encontrar trabajo porque me estoy graduando de la universidad y creo que es la preocupación más grande que tengo. Muy bien, y también está con nosotros pues alguien que acaba de vivir en carne propia el estrés, Pamela Claise, psicoterapeuta clínica cognitivo-conductual, cuenta con una especialidad en trastorno de la personalidad y de diversas certificaciones para la detección y diagnóstico del trastorno obsesivo-compulsivo, maneja técnicas mindfulness. Así es. Bienvenida. Muchísimas Respira, gracias. ya estás con nosotros. Exacto, gracias.
Muy bien, pues estábamos escuchando estos testimonios de qué es lo que nos genera el estrés, el trabajo, el tráfico, además una Ciudad de México que por ahí decía Juan Villoro en algún momento que es nuestra mujer barbona, porque es hermosa por momentos, pero en otros nos estresa, nos causa tantos conflictos. Y bueno, vivir aquí no es cosa fácil, ¿no es así? En absoluto, porque ahí se mencionaba mucho el tráfico, el trabajo como factores estresantes. En algún otro momento una persona habló de la parte económica, que también es un factor muy estresante. ¿Y por qué hago ese hincapié? Porque, bueno, yo creo que, dadas las condiciones económicas de nuestro país, la falta de trabajos, la falta de posibilidades de acceder a él, pues sí genera muchísimo estrés, ¿no? Pero finalmente es importante también definir el estrés. Totalmente. Se habla de una demanda, ¿no? Pero yo creo que el estrés genera... lo podemos ver desde tres aristas. Uno es sí la demanda, la respuesta del cuerpo, del organismo ante una situación de peligro. Otra es la parte de la respuesta neurobioquímica que se da en relación al estrés, a ese factor que nos determina una alerta. Y la otra es el tiempo al que estás expuesto a esta demanda, ¿no? Entonces, si podemos abarcar todas esas, revisar esas posibilidades, nos vamos a encontrar con un montón de factores, ¿no? Y de muchas situaciones. Y además tenemos que recordar que el estrés forma parte de nosotros como seres humanos desde nuestra memoria antropológica, ¿no? Los cavernicolitas ahí se enfrentaban pues no sé, a dinosaurios, a animalísimos impresionantes y tenían que sobrevivir. La diferencia ahora es que terminaban de ejecutar al dinosaurio, ¿no? O sea, algunos sí, pues no pasaban la prueba, ¿verdad? Pero los que pasaban después se refugiaban en sus cuevas y reposaban. El estrés se terminaba hasta un nuevo encuentro. Hoy día no es así. Hoy día estamos en constante estrés. Esa demanda no se termina. Oye, está interesante todo esto porque me hace pensar, ¿y podemos entonces confundir el estrés? Es decir, yo vivo una situación probablemente difícil, pero tal vez no sea estrés. O sea, ¿cuántos de estos factores que tú mencionas, ya está lo neurobiológico y tal, pero sí es una conducta de estrés o se puede confundir? Probablemente si yo siento miedo no hay estrés, No, claro. o para que yo sienta miedo, por ende, hay estrés. Claro, de hecho, el estrés va a ser una respuesta a cualquier situación que nos va a sacar de una zona de tranquilidad. Podemos tener alguna situación o una emoción intensa como el miedo, incluso la alegría nos puede generar mucha tensión. A todos nos ha pasado que estamos organizando quizá una fiesta y estamos tan emocionados de ver a nuestra familia que estamos totalmente tensos. ¿Qué va a suceder con el estrés? Hay que ser también puntuales de qué es lo que nos puede colaborar a que nos estresemos más o en menor medida. Parte de ello hay que partir del temperamento. El temperamento es esta cuestión biológica con la que nosotros nacemos, es decir, esta tolerancia al dolor psíquico que va en mayor medida a permitir qué tanto vamos a resistir las situaciones de la vida cotidiana, las situaciones de la realidad y de cómo la interpretamos para entonces nosotros poder enfrentarlo. De ahí que mucha gente quizá con situaciones quizá muy pequeñitas que para otras personas podrán serlo, se estresa muy rápido y para otras pueden tolerar una carga bastante alta de actividades, de tareas y que pueden resolverla y enfrentarla de una manera pareciera muy, muy natural, ¿no? Sin embargo, todo esto se debe al temperamento. Ahora, parte primordial de todo esto es también la interpretación que nosotros hacemos de la realidad, es decir, a través de la percepción, nosotros hacemos una interpretación de los eventos que nos están sucediendo. Es decir, de la manera en la que nosotros vamos a percibir nuestro medio, también va a ser la manera en la que nosotros vamos a reaccionar. Ya lo decían por acá de este lado. Sí, el estrés es esta respuesta ante un peligro inminente. Sin embargo, como bien mencionábamos, anteriormente teníamos peligros más mortales, más literales, ¿no? Uno podría pensar, bueno, ¿qué de peligro tiene el trabajo? El asunto es que como nos saca justamente de esta zona de tranquilidad y nos implica tener muchas herramientas, enfrentar, hacer muchas cosas al mismo tiempo, el cuerpo entra en un estado de alerta. Entonces, sumado a las emociones, tomando en cuenta que somos seres emocionales y después racionales, vamos a tener siempre una respuesta de tensión, que en realidad eso es el estrés. El estrés es justamente esa tensión que puede existir cuando nos enfrentamos a una situación que nos está generando una emoción intensa. Ahora, yo creo que algo muy importante a retomar ahí es esta parte en donde no hablamos de la utilidad del estrés casi, Claro. ¿no? Generalmente hablamos de todo lo malo que es el estrés, de lo que conlleva,
de las enfermedades, cuando en realidad el estrés también tiene una parte muy positiva, ¿no? Como bien decían, evolutivamente por algo está ahí, ¿no? El tener estrés activa todo nuestro sistema de alerta. Entonces, cuando realmente el estrés se dispara en situaciones en donde debe de estar, ¿no? Como yo les digo a mis pacientes cuando llegan, qué bueno que tienes estrés, funcionas, ¿no? Si no, muchas veces sin estrés, pues hasta te podrían atropellar, ¿no? No estarías, o sea, alerta a muchos peligros, ¿no? Ahorita que venía yo con tanto accidente en el tráfico manejando, claro que se activa este sistema de estrés de que, no sé, por ejemplo, yo no iba a llegar, pero eso hace que estés más alerta al coche que viene para acá, el coche que quizá pueda impactarte, no el tú cómo estás maniobrando. Al final del día, el estrés tiene una implicación que nos ayuda, ¿no?, a que nuestro cuerpo esté en alerta y se adapte a las situaciones que requiere, ¿no? La cosa, como bien decían, es cuando empezamos a asociar factores que no necesariamente tienen la proporción o la dimensión que sobreactivan nuestro cuerpo de una manera en la que realmente ya representa algo patológico, ya sea por el periodo de tiempo o porque un estímulo pequeño, por ejemplo el tráfico, me puede detonar como si estuvieran asaltándome, ¿no? Ahí es cuando hay una desproporción y el estrés se vuelve algo disfuncional y patológico. Pero en realidad el estrés también tiene sus beneficios, que creo que es algo muy importante a recalcar. Y eso nos da pauta para una de las preguntas que estaban preparadas por parte del equipo de qué pasa si el estrés no fluye, ¿no? Y que lo guardamos, o sea, ¿qué sucede también en todo el cuerpo, en todo nuestro entorno? Si estas situaciones, como bien lo definieron, una cuestión de tensión y cada vez va siendo más grande esta tensión, siempre lo han ejemplificado con la liga, que uno va estirando. ¿Hasta cuándo tengo yo tolerancia para estirar esta liga? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo afronto yo esta situación? ¿Y qué es, si ya lo tengo identificado, las situaciones, las circunstancias que a mí me estresan? Que a lo mejor al otro no le estresa nada. Y entonces ahí es donde tenemos que tener muy claro qué tipo de estilos para afrontar el estrés tenemos, qué tipo de herramientas tenemos para poder afrontar el estrés. Hace rato se hablaba, antes de entrar al aire también, de que bueno, pues hay gente, pues tómate un tecito, respira profundo, hazte una yoga, qué sé yo, los remedios ya tradicionales que nos recomiendan. Pero cuando es una cosa que está permanente, que no le he podido superar, que no tengo herramientas para afrontarlo, entonces ahí es donde entra toda una situación en la cual este estrés va a estar permanentemente ahí y se va a acumular. Pusieron el ejemplo del trabajo. ¿Qué tal que es un trabajo rutinario que no me gusta? Y no tengo de otra, no hay trabajo. Y entonces me tengo que aguantar a hacer ese trabajo rutinario y eso me va a estar provocando durante esa jornada una situación de estrés. Si después de mi jornada de trabajo, de la situación que tengo que afrontar, supongamos que doy atención en alguna cuestión, dejo de atender a las personas que me están demandando el servicio y me voy a casa, pero pasa lo que decíamos hace rato. Hay tráfico, hay situaciones de violencia en la calle, tiene uno que andar a las vivas en los transportes públicos para ver si no pasa nada, o si pasa algo, pues ya me estresé y vemos si nos toca o le toca al otro, pues toda esta situación que me va a estresar. O sea, no está fácil. Hace rato hablaban de la parte urbana, ¿sí? Que si es más estresante vivir, por ejemplo, en la Ciudad de México o en alguna grande urbe, y ya está medido que no, que nos habituamos. Nos habituamos a las contingencias cotidianas. Decían, la gente del campo se la pasa más tranquila, la gente de costa se la pasa más tranquila, pues parece ser que no. Hubo un estudio que se hizo en La Paz, de Baja California, donde estaba muy demostrado que los lugareños tenían un alto índice de estrés, porque querían tener la misma calidad de vida de los jubilados que venían de Estados Unidos. Imposible. O sea, económicamente y desde el punto de vista de lo que ellos, aunque trabajaran 3 turnos, hicieran lo que hicieran, nunca lo iban a poder lograr. Qué contradictorio, porque vivían en La Paz y no estaban en paz. Creo que ahí tocaste un punto fundamental de la habituación, ¿no? Creo que aquí habla mucho de la vida comprometida en valores, ¿no? Como le llaman estas nuevas generaciones de terapia. Cuando al final del día tu vida está comprometida a ir haciendo cosas de acuerdo a las metas y lo que es importante para ti, ¿no?
a pesar del estrés, de la angustia que te pueda dar, de la tristeza, del nervio, tú continúas haciendo lo que estás haciendo. Si te da ansiedad manejar o te da estrés manejar porque ya te asaltaron una vez o todo, si tú empiezas a evitar, no logras que tu cuerpo y toda esta parte, inclusive neuroquímica, se habitúe a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, muchas veces algo que les recomiendo mucho a los pacientes es dejen de evadir o de evitar situaciones estresantes, obviamente, ¿no? En cuanto al trabajo, en cuanto al tráfico, en cuanto a cosas, exponer, ¿no? Una junta de trabajo, el presentarse en cosas que generen estrés, porque entre más se enfrentan, más posibilitan que el cuerpo se habitúe a ese nivel de estrés, ¿no? Sin embargo, cuando se evitan todas estas situaciones porque el estrés es malo, lo único que ocasionan es que cada vez se generen mayores niveles de estrés y que obviamente se alejen de las metas de vida o de los valores personales. A mí me gustaría retomar la parte neuroquímica que sucede, ¿no? En el momento en el que estás estresado, se empiezan a generar una serie de hormonas que provocan una serie de situaciones. Al elevar, por ejemplo, tu nivel de cortisol, el nivel de azúcar se eleva. Entonces, el hígado manda azúcar. El páncreas manda insulina para poder contrarrestar. Pero también se genera adrenalina. Entonces, la adrenalina te hace que te muevas y por eso es que vas y trabajas, ¿no? Aunque por dentro estás que no aguantas, ¿no? El problema de esto es que como esta respuesta no disminuye, orgánicamente hablando, el estrés a grandes... No dosis, no quiero decir dosis, sino a grandes exposiciones, hace que esos niveles no disminuyan y estén presentes siempre. Tu estómago trabaja con ácidos y empiezas a tener problemas de úlceras, gastritis y cosas que de pronto dice uno, bueno, pero ¿por qué? Si medio como bien, porque ese es otro factor, ¿no? Dado el tráfico y demás, pues no siempre tienes la opción ni de desayunar o de alimentarte adecuadamente y comes cualquier cosa. Entonces, toda esta parte fisiológica que ocurre también altera mucho no solo tu adaptación al estrés, sino la respuesta que vas a dar a él, ¿no? Pues todo esto vamos a ir hablando poco a poco, vamos a ir desmenuzando el tema y vamos a ver otras de las cápsulas que han preparado en torno a cómo saber que estás estresado. Normalmente el estrés se manifiesta cuando uno está muy tenso, tiene dolor de nuca, dolor de estómago, y aparte no puede uno dormir. No empiezo a dormir bien y ando así medio inquieto. Entonces sí tengo que hacer alguna actividad porque si no me puedo estar en paz en algún lugar. Pues te sientes irritado, nervioso, a lo mejor molesto, ¿no? Por algo. Pues me pongo muy tensa, en lo físico me pongo muy tensa, se me hace más difícil ser creativa o comunicarme con otras personas. ¿Qué crees que yo no lo he detectado? Siento que no lo padezco o no sé cuáles son sus síntomas, cómo se manifiestan. Bueno, es parte de todo lo que va generando el estrés. Es un extraterrestre. Sí, yo creo que sí. Pareciera, ¿no? Muy Sí, ¿no? resiliente, aparentemente. Y bueno, retomando lo que comentabas en torno al cuerpo, a cómo tenemos que estar. No es solo esto de que cuando les dicen a los niños desayuna o uno mismo, es porque vamos preparando el cuerpo para todas estas dosis que a lo largo del día vamos a ir recibiendo, ¿no? Estas emociones agradables, desagradables, o hay quien de repente está empezando el semestre y antes de siquiera meterse a bañar dice, bienvenido, colitis nerviosa, ya te extrañaba, ¿no? Sí, efectivamente, porque a pesar de que sabemos que en el día nos pueden suceder una serie de situaciones, obviamente tampoco vas pensando, igual y si me asaltan voy a hacer A, B, C, ¿no? Si no me asaltan, D, C. No son cosas que vayas tú o puedas ir planeando, te vas a ir ajustando conforme va pasando las situaciones. El punto es que la gente no nos preparamos como para tener un plan B, si es que se pudiera tener en un momento de tensión, ¿no? Donde tú puedas decir, bueno, ok, choqué, pues lo primero que tienes que hacer es ver si tienes seguro, llamarle al seguro, ¿no? Y encontrar la calma para poder hacerlo. Claro. A mí, las veces que he tenido algún accidente, que bueno, afortunadamente hace mucho que no me sucede, hasta te preguntan primero, ¿y está usted bien? ¿No? Y esa parte dices, pues ¿cómo voy a estar bien si me acabo de chocar, ¿no?
¿O de qué clase de bienestar estamos hablando? La gente no respondemos, no tenemos más que esa respuesta instintiva, natural, ante una situación de estrés. Fíjate, no hay forma de planearlo. Todo esto también me parece muy interesante porque hay forma de habituarse un poco predisponiendo la situación. Es decir, un asunto como la alerta sísmica precisamente te prepara para un momento en donde probablemente tu control va a desaparecer y el estrés va a aumentar tremendamente. Todas las personas lo vivimos de una forma muy distinta, pero creo que sí es una especie de adiestramiento para justamente poder controlar o saber cómo actuar, aunque sea de forma autómata, si no es que no vas tan consciente en ese momento. Pero déjenme, para no estresarme y no estresar a las personas que nos escriben, compartirles varios de los comentarios que ya nos llegan. Ivonne Lino nos dice: el mundo cada día exige más. Para un mundo competitivo debemos prepararnos, debemos aprender a lidiar con el estrés y manejo de emociones desde muy pequeños. Nos recomienda también otra persona aquí, Mayra Ruiz, dice: pues yo manejo mi estrés cantando. Que nos pueden mandar también cuáles son sus estrategias para manejar precisamente el estrés, que eso será muy interesante. Hablaremos de la respiración también más adelante. A mí me pasa que me pelo de las manos de tanto estrés, nos comparte Víctor Pérez. ¿Cómo se puede manifestar también físicamente? Estoy tan acostumbrado al estrés que ahora estoy jubilado y me estresa no hacer nada, nos comparte Rolando Basabe. También esto es cierto. Yo viví estresada, casi neurótica en la Ciudad de México, nos dice Vía Gerich. Tuve la oportunidad de mudarme a La Paz, mira, curiosamente, y de ahí para mí todo es felicidad. Sí tengo estrés, pero no hay comparación con el que vivía antes. Claro. Y es que también esa es otra situación, ¿no? O sea, si yo estaba acostumbrado a un nivel de estrés muy alto, cuando ya le bajo, entonces pero ¿qué será? Como decía la otra persona, ¿me hace falta esta adrenalina? Claro. O ya la verdad es que descanso un poco. Pues vamos a pensar, hagamos unos ejercicios para relajarnos, vamos a un corte, regresamos aquí en Diálogos en Confianza. El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Marco Aurelio, emperador romano. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, mañana tendremos un tema muy interesante. También puede generar mucho estrés. ¿Por qué? Porque todas las condiciones climatológicas o que tienen que ver con el ambiente, el medio ambiente, pues es algo que es muy polémico, porque siempre habrá opiniones diversas y esto puede generar estrés. Tocaremos un punto muy especial, la polémica sobre las bolsas de plástico. ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Qué le genera a la población en general en nuestra ciudad justamente esta nueva conducta? ¿Están de acuerdo ustedes con que se deje de utilizar las bolsas de plástico? Lo cierto es que, y esto no lo digo yo, lo dicen los ambientalistas y lo han estudiado desde hace mucho tiempo, estamos rebasados en un montón de problemas que debimos haber comenzado a cambiar hace 50 años o más. Pero ¿qué es lo que podemos hacer entonces ahora para contrarrestar o simplemente reducir un poco todos estos índices? ¿Hasta dónde puedo participar yo? ¿Hasta dónde puedes participar tú? ¿Y qué es lo que podemos generar, cuando menos en la opinión y en la conciencia de todas las demás personas? Pues esto es lo que veremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y fíjense que con lo dispuesto en la Ley de Residuos Sólidos aquí en la Ciudad de México, habrá sanciones que van desde los 42,000 hasta los 170,000 pesos para todas aquellas personas que violen la norma. Así de importante también es el asunto, porque tendremos que entenderlo en algún momento. No se lo pierdan mañana para que tengamos toda la información en punto de las 9:30 aquí por la señal del 11. Y ahora vamos a ver a continuación una cápsula donde nuestro querido amigo y compañero, el doctor Pepe Bandera, nos va a hablar acerca de médicamente cuál es el significado o a qué nos lleva el estrés. Vamos a ver. Hola, soy José Bandera Quijano. El estrés es una respuesta normal del organismo que tiene que ver con un control hormonal, por así decirlo. El cortisol producido por las glándulas suprarrenales se secreta en situaciones de estrés y se secreta adrenalina y noradrenalina. Ahora, es bien importante que hablemos de estrés en situaciones de salud. ¿Por qué? Porque si el estrés no causa
empeora todas las enfermedades, definitivamente. ¿Con qué enfermedades se asocia el estrés directamente? Todos ustedes han oído hablar de lo que se le conocía como la colitis nerviosa, el colon irritable, le denominamos ahora, que es parte de los trastornos funcionales digestivos. Aunque es una enfermedad multifactorial, las situaciones de estrés, de angustia nos empeoran la sintomatología. Un sustazo. ¿Cuánta gente no ha oído que se murió de un susto? Pues no se murió de un susto, sino que tanto estrés probablemente le condicionó un infarto agudo al miocardio porque ya traía algún problema con las arterias coronarias. El estrés te genera tensiones musculares porque tu músculo está tenso todo el tiempo, te da contracturas, te va a dar insomnio, te va a dar ansiedad. Entonces hay que valorar nuestra situación de estrés continuamente y qué podemos hacer para mejorarlo. Es muy común que la gente pregunte en la consulta, oiga, doctor, ¿y cómo combato el estrés? Híjole, si yo tuviera la respuesta mágica a eso, estaría sentado en una montaña como gurú probablemente. Pero el estrés lo combatimos de diferentes maneras y para cada quien es diferente. Yo siempre comento el caso de un paciente que se sube a un avión y se echa de un paracaídas, dice que grita toda la bajada y que se siente bien 15 días, ahí saca su estrés. Claro que esto no se lo podemos recomendar a todo mundo, pero eso es lo que él encontró que le funciona. Hay mucha gente que ha encontrado yoga, la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación nos calma la mente. Hay gente que le funciona muchísimo el ejercicio. Entonces tienes que tú encontrar qué es lo que mejor te funciona a ti y nunca echemos en saco roto la terapia. Yo siempre comento que la terapia, la psicoterapia o coaching o lo que ustedes quieran, en el pasado la veías como, no, yo no estoy loco, no tengo por qué ir a eso, pero es un regalo que se da uno a uno mismo y nos puede ayudar muchísimo a disminuir nuestro nivel de estrés. Es importante identificar este nivel de estrés, identificar estos factores y también es importante para que suceda esta conversación, este diálogo, estos diálogos en confianza, pues tener la presencia de los especialistas, pero también del público, quienes amablemente comparten, enriquecen este tema en torno al estrés a partir de sus propias experiencias. Tal es el caso de Enrique, 46 años, y le estresa algo que nos puede suceder a muchos, que yo creo que para ti, Pamela, va a ser un tema interesante, porque el estrés es ser exigente consigo mismo. Todo lo quiere a la perfección, las consecuencias del estrés lo sofocan, le inflaman la columna, la garganta y tiene pues diversas reacciones en el cuerpo. Enrique, cuéntanos, por favor. Sí, buenos días. Pues efectivamente, como bien se mencionaba, yo soy una persona que somatizo mucho de manera física y bueno, con el paso del tiempo pues me he podido cachar y ver cómo me va estresando prácticamente todo, ¿no? La exigencia me orilla a buscar y alcanzar la perfección, el reconocimiento y el prestigio y cuando no lo obtengo pues prácticamente es caer en la frustración, en el coraje, en el resentimiento y eso me genera pues ser violento y agresivo allá afuera, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez me quedé prácticamente paralizado, sin poderme mover. Estaba yo prácticamente descansando un fin de semana y ya no me pude levantar. Tuve que hablar a mis papás para que me pudiesen abrir la recámara y me pudiesen checar y no podía yo prácticamente ni siquiera mover las piernas hasta que me llevaron y efectivamente pues con un tío que es quiropráctico se sorprendió de cómo yo llegué, ¿no? a su consultorio y desde que me tocó la cabeza yo sentía muchos como chipotes en los dedos, prácticamente tenía también bolas, o sea, todo mi cuerpo estaba anudado derivado del estrés de querer yo en aquel momento buscar una promoción, exigirme y se había pactado cierto tiempo, se cumplió ese tiempo, no se dio y pues caí en esa exigencia, en esa frustración y fue como colapsé. Otra de las formas prácticamente pues es la garganta, de repente la tráquea se me reseca, se me contrae y no puedo respirar. En alguna ocasión en el trabajo, pues tomé, porque los compañeros no me creían, pensaba que yo estaba jugando, no me creyeron y afortunadamente alcancé a tomar algo así de una maceta, no sé si eran orines, si era agua, no, yo me lo tomé para hidratar ahí mi garganta y poder respirar, porque sí, llegó un momento en que no se me contraía, no podía respirar y pues prácticamente sentía la muerte y es una de las formas que yo somatizo.
Desafortunadamente, así lo quiero comentar, veo que esa exigencia la traslado yo al hogar y empiezo a exigirle a mis hijos, buscar esa perfección en ellos, exigirles, y de igual forma pues veo también cómo los estreso, ¿no? Y también pues bueno, me lleva a ser violento con ellos. En el trabajo pues desafortunadamente no puedes porque dependes de un cierto ingreso, ¿no? Pero sí, sí he visto mermada esa parte de las relaciones interpersonales, más que nada con mis seres queridos, con mis seres amados, con mis padres, mis hermanos, mis hijos, mi esposa. Y en ese sentido, pues es con quien a veces yo equivocadamente, pues libero esa frustración, ese enojo, ese resentimiento y ese coraje. Totalmente, y pues desgraciadamente también es un caso recurrente, ¿no? ¿No es así? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Yo creo que hay parte fundamental también de lo que sucede cuando hay mucho estrés es que no hay una flexibilidad de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que hay una rigidez tal donde siempre espero que todo salga perfecto, siempre espero yo actuar perfecto, siempre espero que justo las cosas no se salgan de control. Y vivimos, más bien el simple hecho de estar vivos es estar a expensas de que todo pueda salir de control, de que todo pueda pasar, de que nuestro día generalmente hace esto, ¿no? No es un continuo en donde todo es una emoción o un planeamiento donde todo está perfecto o todo está mal y va así, sino vienen subidas y bajadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar mucho? Y yo creo que más en esta nueva etapa de vida y en esta nuevas generaciones, esta flexibilidad de saber que mi día no siempre va a salir perfecto, de que mi trabajo no siempre va a ser perfecto, de que inclusive yo no puedo ser perfecto porque no hay nadie perfecto en este mundo, ¿no? Entonces voy a hacer lo mejor que esté en mí y siempre, yo hace un rato hablaba de este compromiso con los valores y ese compromiso con los valores me refiero a lo que es realmente importante en mi vida, porque yo me pongo a pensar, si bien me imagino que tu trabajo es sumamente importante, tu familia me imagino que aún más. Y sin embargo, al estar buscando el tener esta parte en donde todo esté bajo control y como quiero en el trabajo, descuida uno de mis valores más importantes, que es el tiempo con mi familia. Entonces ahí es donde hay que tener esta flexibilidad para poder empezar a actuar de acorde a lo que yo quiero y también poder entender que pues al final del día no voy a ser perfecto y quizá las cosas no salgan como yo quiera, ¿no? Y poder aceptarlo. Hay un punto muy importante que Pamela menciona ahora, ¿no? Y es esta parte quizá de la autoexigencia. Para poder lidiar más fácilmente con una situación de estrés hay que aprender a distinguir dos situaciones bien importantes. La primera, los factores externos, es decir, cosas que sí realmente no dependen de mi control, que estoy abierto a estar enfrentando esa situación, que tengo que lidiar con la incertidumbre, un trabajo, salir a la calle, el contacto con la gente y también las cuestiones internas. Es decir, yo hace un momento les explicaba un poco lo que tiene que ver la percepción en todo esto, la interpretación que yo hago de las situaciones. Los aspectos internos tienen mucho que ver con la parte de los objetivos, las expectativas que uno tiene tanto de sí mismo como de las situaciones que lo rodean y que dentro de estas partes internas, es decir, las que nos corresponden a nosotros, tiene que ver la reacción, es decir, no tenemos la posibilidad de controlar las situaciones que sucedan, no obstante, sí tenemos la oportunidad de controlar la reacción. Para que nosotros podamos tener un mayor control de las situaciones, si bien no de la situación sino de la reacción, tenemos que aprender a distinguir estas dos situaciones. Lo que está sucediendo en el afuera, puedo hacer algo, y si no puedo hacer ello, entonces ¿cuál es la mejor manera que tengo para yo poder resolverlo? Ahora, gracias Enrique por presentar tu caso. Es un aspecto muy importante lo que dice aquí. Presenta muchos malestares físicos también. El estrés se pasa por tres etapas primordiales. La primera, que es la presentación del evento estresante, puede ser cualquier situación, ya lo vimos también en la parte del temperamento, y la parte de la conductual es la siguiente parte. Es decir, las personas vamos a tratar de adaptarnos nuevamente, habituarnos a la situación estresante, haciendo lo que habitualmente hacemos. Es decir, aquel que come, comerá más. Aquel que fuma, fumará más. Aquel que tiende a ponerse triste, se pondrá más triste todavía. Es decir, ese va a ser un poco el periodo y por eso los síntomas van a ser de lo más variopinto, porque dependerá de la estructura o de la personalidad del sujeto antes de que se presente la situación estresante. Ahora, la última parte es el agotamiento, es donde se presenta finalmente ya una enfermedad como tal. En el caso de Enrique vemos que particularmente su personalidad lo lleva a canalizar ciertas cuestiones hacia la parte física, a la cuestión del dolor de cabeza, el cerrarse la garganta, el que tenga a lo mejor incluso ataques de pánico y demás. ¿Es por qué? Porque su personalidad previa
previa a la situación del estrés lo llevaba particularmente a tener una preocupación excesiva sobre la salud, a estar monitoreando constantemente la cuestión del cuerpo, y entonces partiendo de la cuestión conductual y después del agotamiento, después del estrés, se canaliza todo hacia esa parte, y entonces terminamos ya no solamente con conductas como les mencionaba, el comer más o el fumar más o el beber más, sino también ya con una enfermedad que se puede observar, se puede diagnosticar y que va a estar por lo regular asociada a la cuestión del estrés. Desde que nos compartías tu testimonio a mí me estaba surgiendo una duda. Yo sé que ya no tienes micrófono, entonces nada más podrías responderme que sí o no, pero ¿tu papá o tu abuelo o alguien en tu familia vivía con mucho estrés también? O sea, ¿lo manifestaba físicamente? Nada más para que me digas sí o no. Yo sé que ya no tienes micrófono, por eso no puedes extenderte. Que tus padres, ambos. Ok, seguramente. A lo que iba es, y creo que no lo habíamos tomado en cuenta todavía, ¿qué tanto entonces es una conducta aprendida? Claro, ¿no? como todo. Si bien que además puede ser algo que ya está en nuestro ADN, porque a lo mejor no conocimos a nuestros abuelos, pero eran personas que vivían con mucho estrés, y también hay cierta información genética que nosotros ya poseemos y que de pronto se puede detonar. Pero la otra es, yo aprendo desde muy pequeño a que esto es lo normal, y entonces mi cuerpo se va enfermando, pero así se enfermaba mi mamá o así mi papá. En fin, ¿qué tanto también estamos predispuestos a por las conductas de... Yo creo que se tienen que juntar una serie de factores. Si bien hay una predisposición genética en algunos trastornos de ansiedad, algunas cuestiones de estrés, al final del día también está esta parte de aprendizaje y también tiene que haber un detonante. Entonces yo les digo a los pacientes, se tiene que juntar el combo perfecto, ¿no? Para que se detone ya un trastorno como tal de ansiedad. Quizá cuestiones de estrés o de cómo se maneja la ansiedad pueden ser totalmente aprendidas, ¿no? Pero hay veces que tenemos familias donde hay una ansiedad brutal y el hijo no presenta síntomas patológicos de ansiedad, o sea, presenta estos comunes de la vida cotidiana, ¿no? Pero entonces justo se tienen que juntar todos estos factores para que de cierta manera ya se convierta en una patología como tal de estrés o de ansiedad. Yo quisiera, retomar una cosa que él dijo. El momento que él descansó, su cuerpo ya no respondió. Claro. Estábamos hablando de habituarse, ¿no? Su cuerpo está tan habituado a esa cantidad de estrés al que se somete, que el día que lo dejó, que se puso a descansar, su cuerpo dijo, gracias por participar, no más, ¿no? Y de pronto, imagínate el punto de tensión en el que te encuentras. Muchos de los problemas surgen porque lo que sientes, lo que pienses y lo que haces van en sentidos contrarios. Entonces, al no haber congruencia entre esta parte del sentir, del pensar y del actuar, difícilmente vas a poder disminuir esto. Tu sentido del deber es tan alto, yo debería de lograr, yo debería de hacer, yo debería de dejar de presionar, pero curiosamente no lo haces, ¿no? Tu actuar va en el contrasentido. Entonces, tal vez parte de una posible recomendación es que intentes identificar lo que sientes, qué es lo que necesitas, para que tu pensamiento entonces vaya en el sentido de cubrir eso, de tal manera que lo que hagas también vaya en ese sentido. Y entonces puedas encontrar un punto de equilibrio entre la parte interior y la parte exterior. Lo exterior no depende de ti. Y aquí nuestro compañero te va a decir, hasta en el laboratorio de investigación más estricto, hay variables que no puedes considerar, que no dependen ni del investigador ni de nada. Entonces, pensar que nosotros tenemos el poder de controlar. Aquí hay una cosa muy importante, fuera del laboratorio, porque bueno, en el laboratorio están las variables controladas en teoría. Hay factores pues que nos llegan a sorprender cuando estamos corriendo un experimento, por muy controladas que sean las variables. Sin embargo, aquí hay una cosa de la cotidianidad. Yo exijo a los otros lo que yo creo que yo doy. Claro. Y esta es una cuestión en la cual a mis hijos, a mis alumnos, a las personas que me están rodeando, pero cómo no logran esta excelencia que yo creo que estoy logrando. Muchas veces uno se autoevalúa o lo evalúa uno de fuera y no es para tanto. Uno tiene bastantes defectos, bastantes lagunas, bastantes cosas que uno piensa que no, que uno es pluscuamperfecto y que así deben de ser las cosas. Remar en la vida contra todas esas adversidades pues nos desgasta mucho.
Y la otra que es muy importante, que ya se ha venido manejando, ¿qué factor, qué circunstancia, qué situación externa? Hace rato mencionaban la cuestión de un desastre natural, como podía ser un sismo. ¿Qué es lo que nos pasa cuando empieza a temblar y entonces tenemos que salir del inmueble, que replegarnos? Decíamos que no todos reaccionan de igual forma y de igual manera. Y sin embargo, ustedes hablaban hace rato de la personalidad de la gente que tiene esto. La voy a reducir a dos: los que absorben todas las broncas que están alrededor y que entonces yo me vuelvo muy lábil para que las emociones me avasallen, y los otros, los que la controlan, los que pueden en un momento determinado, que parece que no está pasando nada. Ya son formas de aprendizaje de toda la vida que uno tiene, y entonces están los dos personajes, los que controlan absolutamente todo, los que ayudan, por ejemplo, en un desalojo, en un inmueble, los que se ponen el chaleco, los que agarran el megáfono, los que dicen por aquí, por allá, usted quítese de la puerta, y los otros, pues que se quedan parados, se quedan paralizados. Exacto. Y no saben absolutamente nada que hacer. Pongo el ejemplo porque así nos podemos seguir con un montón de ejemplos. Hace rato ustedes mencionaban, ay, qué rico los que viven en el mar, los que viven en la costa, los que viven, pues sí, pero cuando no hay huracán, por ejemplo. O la otra también es, dada la inseguridad que se está viviendo en muchos lugares, pues ay, qué lindo el mar, y que mientras no haya balacera, ¿no? O mientras no sucedan cosas afuera, porque esa es la realidad. Y entonces, ¿cómo hemos tenido que irnos modificando para irnos adaptando a estas nuevas circunstancias inéditas? Porque siempre decimos lo que decías de Querétaro, pues si Querétaro hace 2 años era re tranquilo, uno iba ahí a pasear o a dar una clase o algo así, qué ciudad más bonita, más tranquila, y ya no, ya no más, ya cambió toda esa situación. Y entonces, o pensamos en esta nueva cuestión y cómo nos vamos a adaptar, o así nos va. Exactamente, y retomando este tema en torno a, bueno, si tenemos que cumplir en el trabajo, si tenemos más responsabilidades, y esto pues nos va generando un mayor estrés porque tenemos que cumplir a la perfección, o nosotros mismos asumimos esto, pues bueno, vamos a ver lo que dice el público en la calle. Sí, sí te puede producir estrés porque traes carga además de lo que debes. Sí, definitivamente abarca uno más de lo que uno puede, ¿no? Si tienes que ayudarle a tus papás, o si tienes que recoger a tus hijos, o hacer muchas más cosas de las que debes, por tratar de que todo esté en orden, o no sé, ¿no? Claro que sí, su incremento, por ejemplo, los compromisos que se van sumando en el transcurso de vida, gastos, básicamente, la forma de dividir el tiempo, de atender los asuntos familiares, laborales, los asuntos con la pareja, todo eso. Muy bien, pues estamos ya aquí rodeados del público. Muchísimas gracias por estarnos acompañando esta mañana, por compartir sus testimonios, y uno de ellos es el de Jessica. Jessica, 25 años y pues bueno, estudias, trabajas, tienes un hijo de 4 años y hay que cumplir a la perfección con todo ello, y esto pues obvio genera muchísimo estrés. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias. Sí, estudio de 7 de la mañana a 11 de la noche, trabajo de 2 de la tarde a 9 de la noche y bueno, mi niña. Entonces llego a casa, tengo que realizar mis labores, tarea de ella, tarea mía, me vengo durmiendo como a las 2 de la mañana, 1 dependiendo de la tarea, posteriormente me levanto a las 5 y bueno, nuevamente la rutina para el día a día. Bueno, manejar este tipo de dinámicas es muy complicado porque pues no hay de otra en el momento en el que estás estudiando para justo prepararte y tener un mejor futuro para ti y para tu hija, ¿no? Exactamente, la presión de las tareas, las materias, el momento de los exámenes, o sea, es presión y aparte la tarea de mi hija, el llegar a hacer de comer, lavar ropa, entonces todas esas situaciones sí es un poco complicado el llevarlas diario, pero a la vez es una satisfacción el sentir de decir, ok, lo estoy haciendo y tengo mi motivación, ¿no? De decir, por mi hija, por mi superación, por todo.
Pero esto no podemos quitarle que seguramente hay algunas manifestaciones pues en la salud, en cuestiones emocionales que te están afectando, que quisieras compartir con nuestros especialistas pues para saber de qué manera podemos pues hacerlos que bajen un poco. Exacto, bueno, de hecho el no dormir me afecta a veces el dolor de cabeza, el no comer bien a mis horas como tal. Entonces sí repercute un poco en mi organismo, pero como mi vida es tan acelerada, hay ocasiones que ni le tomo en cuenta. Muy bien, pues ¿qué nos dicen en torno a este caso, que es el caso también, como vemos en el caso de Enrique? Sucede continuamente, no solo en la ciudad, sino también en otros estados, en otros lugares, pero que aquí, pues bueno, se acentúa por las cuestiones de traslados, eso también influye mucho, ¿no? Los escuchamos. Muchísimas gracias. Sí, es que estaba yo tomando nota, ¿no? Estudias, trabajas, la mañana la dedicas a tus labores de casa, entras a trabajar a las 2 de la tarde y sales a las 9, pero la escuela empieza a las 7, entonces ya llevas 2 horas en contra tuya, ¿no? Y lo que esto representa, supongo, en términos de la exigencia que te da la escuela. Pero algo bien importante es primero recalcar felicidades, porque a pesar de todo esto, pues eres una mujer multitask, ¿no? Puedes hacer un montón de cosas. Gracias. Solo que habría en este momento probablemente de tu vida pensar en decirte encuentra el equilibrio, sí, respira profundo. Pues no, tu día a día te exige que te muevas y tu día a día te exige que hagas tarea y que veas por todo lo que pasa. Supongo que eres cabeza de familia, ¿no? En la parte económica. Y entonces esta parte te exige todavía seguirte moviendo. Y es la parte, como decía Pamela al principio, la parte positiva. Te mueves, vas, vienes, haces y deshaces. El punto es que probablemente en este momento de tu vida necesites, tal vez, no lo sé porque no lo mencionaste, tener una planeación y una organización que te permita poder distribuir tus horas hasta para ti misma, ¿no? Y algo que es también creo que muy importante, desconozco en este caso si se da, las redes de apoyo son fundamentales, ¿no? Las redes de apoyo, particularmente la familia, incluso los compañeros de la escuela, si pueden colaborar en determinados aspectos para facilitarte en determinado momento alguna actividad, algún tipo de trabajo, la familia poder respaldar en cuanto a lo mejor a tiempo, a vigilancia, a tu hija, además, puede ser también una de las principales herramientas que de repente también eso puede ser una de los elementos que nos favorecen para poder lidiar con el estrés, es decir, observar las redes de apoyo con las que contamos y poder hacer uso de ellas realmente, poder aprovecharlas para poder salir adelante. Ahora, la planeación y la organización creo que aquí vendrían bastante bien. Simplemente también hay que ser flexibles en ese sentido, porque si no, si empezamos con horarios quizá muy establecidos y muy rígidos y no se cumplen, pues bueno, vamos a tener episodios también de ansiedad. Otro elemento importante quizá es también el considerar que esto va a ser momentáneo, es decir, estás justamente en una etapa, el tratar de enfocarte en el sentido de que la escuela no va a ser para siempre. En algún momento se va a terminar, ¿no? Considerando que quizá continuará el trabajo, pero la ventaja es que tú el trabajo ya lo tienes. Es decir, ya tienes la actividad, ya tienes como la experiencia y entonces en este sentido el parametrarte a ti misma y el tener en cuenta y en mente que es solamente por un momento o tener una cuestión de parámetro de tiempo de hasta qué momento vas a concluirlo, colabora mucho también en no solamente hacerle frente a la situación, sino incluso hasta disfrutarla. Que esa es la clave importante de todo esto. Uno podría pensar, está avasallada, ¿no? de actividades y demás, pero si realmente estás estudiando lo que te gusta, si estás en un trabajo que a lo mejor quizá no necesariamente te apasiona, pero quizá no es tan desgastante o tan desagradable, más aparte el tiempo con tu hija, realmente es un vínculo que para ti es disfrutable, son actividades, son situaciones pequeñas, pero que realmente son sumamente importantes para poder hacerle frente al estrés. Si nosotros dentro de toda la actividad y toda la rutina que nosotros llevamos, tenemos la posibilidad de ir incluyendo actividades, situaciones o momentos que realmente sean satisfactorios y placenteros, por muy pequeños que sean, vamos a poder lidiar más fácilmente con el estrés. Yo creo que cuidar sus básicos, ¿no? Al final del día, a pesar de que sé que hay veces que no puedes controlar tus horas de sueño, tus alimentos, intentar en la medida de lo posible cuidar tu alimentación, lo más que puedas dormir y la salud, porque al final del día, aunque es temporal, aunque son periodos, pues los costos pueden ser muy altos, si no al menos en la medida de lo posible se intentan cuidar los básicos. Claro. Totalmente, así es, hay que cuidar la salud y pues bueno, en un momento
Seguiremos con este tema, hablaremos de los comentarios. ¿Quieres compartir rápidamente algo? Una llamada rápidamente de Fernando Paredes que nos dice: por lo regular tengo tensión muscular y dolor de cabeza. A veces me ayuda a hacer ejercicio en el gimnasio, pero después de unos días vuelve la tensión. ¿Qué me pueden sugerir los especialistas? Pues haremos una pausa, pero regresamos con mucho más. Así que no se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Sin bienestar, la vida no es vida, solo es un estado de languidez y sufrimiento. François Rabelais, escritor, médico y humanista francés. Si tu actividad es estar todo el tiempo sentado, una de las recomendaciones que te puedo dar es manejar principalmente la respiración y la columna vertebral, ya que ahí se centra toda la energía y al momento de estar moviendo esta energía podemos liberarla de la mejor manera. Lo primero que vas a hacer es colocar tu mano en el abdomen y vas a hacer una respiración profunda. Al momento de inhalar, vas a empujar lo más que puedas el vientre hacia adelante. En la exhalación vas a comprimir el vientre hacia adentro y hacia arriba. Lo vamos a repetir en 3 ocasiones. Inhala profundo. Exhala. Vas a repetir exactamente esos mismos movimientos, ahora extendiendo los brazos hacia adelante. Y de la misma forma vamos a elevar lentamente los brazos hasta que lleguen en línea con tu espalda, con tu columna vertebral. Igual repites tus 3 respiraciones, inhalando y exhalando. Regresas nuevamente y comienzas con torsiones en el tronco. Inhala profundo y en la exhalación, poco a poco, vas a ir llevando una mano hacia atrás y la otra hacia la pierna. Una vez que está en la pierna, vas a empujar, procurando que la parte alta de la espalda se mantenga recta, la parte media en una torsión y la parte baja en una torsión. De la misma forma, regresas, haces tus 3 respiraciones y diriges hacia el otro lado. Procura que tus movimientos sean suaves. Inhala profundo y exhala. Estira completamente. Haz una torsión en el tronco, la parte alta de la espalda completamente recta, torsión en la parte media, haz tus 3 respiraciones y regresa suavemente. Practicar la respiración y estos ejercicios frecuentemente, de preferencia antes de comer o antes de la salida de tu trabajo, te ayudará a mantenerte libre del estrés. Bueno, pues muchísimas gracias por estos ejercicios que además me parecen muy claros. Claro, pensará una persona así, pero en un momento estresante, ¿yo qué voy a poder hacer un ejercicio de respiración como esto? Pero como bien comentaba Roberto, es también el continuamente hacerlo. Eso va a permitir que entonces tu cuerpo comience a entrar o comenzar a habituarse, como bien lo han dicho. Automatizarlo poco a poco. Yo quisiera hacer un comentario al respecto, porque hay mucho mito alrededor de esto. Y se ha medido también, sí lo hemos medido a nivel de laboratorio, que no a todos estos ejercicios los relajan. Claro. Porque hay ese mito de que respiren y hagan alguna tensión, distensión. Y no necesariamente. Hay gente que se tensa haciendo estos ejercicios por la presión grupal a veces, por la presión familiar, por la presión en el gimnasio. Muchas veces no logras los objetivos que están logrando los otros que están alrededor tuyo. Y entonces te estresas por tratar de imitar esto. Un ejemplo muy simple es, ahora se ha tomado como ejercicio el baile. Y es muy padre, muy divertido, relaja mucho. Pero hay gente que se tensa, porque siente que no está haciendo los pasos, las coreografías adecuadamente. Y entonces hay que saber si efectivamente a mí hacer cierto tipo de ejercicios me relajo, me tensa. La segunda cosa que yo creo que es muy importante, identificar el punto donde tengo la contractura. Es muy simple. La mayoría de la gente lo tiene en el cuello, la tiene en la espalda, algunos los tienen en las manos, en las piernas.
y entonces ir viendo dónde está eso y qué tipo de ejercicio, si es que se puede aplicar ahí. Y el otro punto que también me parece importante para desmitificar toda esta cuestión es no hacer determinado tipo de cosas que tienen una demanda social. Tengo que tener el cuerpo perfecto que tiene el instructor del gimnasio. Pues el señor vive de eso y debe de tener un cuerpo para demostrarnos a todos cómo se puede lograr la excelencia, pero no todos pueden llegar a eso. O la otra cuestión, el maestro de natación me exige que nade tantos metros, porque así está marcado en el protocolo. Y hace rato mencionábamos, Francisco, pues yo ya no tengo la edad para eso, ya no voy a competir ni en la Olimpiada de la tercera edad, entonces tengo que adaptar mi ejercicio a mi edad y a las condiciones físicas que tengo. Yo coincido completamente porque no todos tenemos las mismas capacidades. Lo que sí hacemos todos y todas es respirar y hay una forma más adecuada para hacerlo que nos puede reducir los niveles de estrés. Entonces, no necesariamente que hagamos tal cual todos los ejercicios. Sería el ideal, no para todas las personas probablemente, como bien dices, pero sí respirar adecuadamente nos puede llevar a un ritmo cardíaco mucho más adecuado para cada una de las personas. Déjame compartirles varios de los comentarios porque ya este ritmo cardíaco de las redes sociales anda con todo. Nos dice Lilia Hernández Jacinto, les mando muchos saludos y agradezco a todas las personas de este programa. Algún día me gustaría acudir al programa, pues así será próximamente seguro. Para mí que soy epiléptica, nos dice una mujer, el estrés es fatal. Es difícil no lidiar en esta sociedad con el estrés. Desde luego es un punto muy importante. Yo últimamente me estreso mucho, nos dice Miriam. Me da insomnio, dolor de cabeza, ya no quiero estar así. Cuando ya comienza a tener afectaciones como de insomnio, como pérdida del apetito, como baja de peso, ya es entonces otra de las manifestaciones físicas que nos está afectando. ¿Cuánto tiempo entonces ya tiene viviendo con nosotros de manera no adecuada el estrés? Otra persona nos dice, cuando estoy nerviosa, se ve alterado mi peristaltismo. Me he dado cuenta que cuando la responsabilidad es mucha en cuestiones laborales, me estreso a últimas fechas. Me siento muy estresada ya que soy responsable de mi guardia y sentir que no es valorado mi trabajo y tener encima a mis jefes ha comenzado a afectar mi salud física. ¿Cómo? Con hipertensión, cefalea, es decir, dolores de cabeza, insomnio y emocional, por otro lado, en inseguridad y la baja autoestima. Realmente amo mi trabajo, pero estoy seriamente pensando en acudir a un apoyo psicológico. ¿Cómo puede ayudarle a una persona que está viviendo toda esta situación un apoyo psicológico? Porque sí, hay etapas en nuestra vida, probablemente no solamente de nuestro trabajo, sino todos los factores que empiezan a combinarse para que lleguemos a un estrés importante. O hay un punto en nuestra carrera en donde tal vez sí nos vemos algo rebasados y pensamos, no voy a poder ya con este paquete. Ahora nos dicen, ¿qué se le recomienda para todas las personas que estén viviendo en este tipo de crisis? Yo sufro mucho de dolor en el cerebro, así nos pone esta mujer, y en el cuello. Tengo los discos amolados. Hay veces que es un dolor horrible y no puedo estar de ninguna forma ni acostada incluso. ¿Qué me recomiendan? Yo últimamente me estreso mucho, nos dice otra mujer, me da insomnio. No, este ya lo había justamente leído. En una ocasión, cuando subieron 2 asaltantes al camión donde yo viajaba, uno de ellos armado se quedó junto al conductor mientras el otro asaltaba a los pasajeros. Y en ese momento miraba yo la acción y me repetía, tranquilo, Jorge, tranquilo, y respiraba pausadamente. Esto me permitió controlar el estrés. Ahora, lo que Jorge nos comparte es lo que yo decía hace rato, no, y tú también, obviamente, no todo el mundo tiene la capacidad de reaccionar así en un momento de tan alto estrés. Hay otras que, por el contrario, un suceso como estos los lleva al conocido estrés postraumático, del cual también vamos a hablar un poquito más adelante. Y finalmente esta llamada que nos comparte Gloria Castellanos Vázquez. ¿Qué relación tiene la tristeza, la depresión con el estrés? ¿Son íntimos compañeros? Sí.
En realidad, ¿qué sucede? Hablábamos hace un momento de la cuestión neurológica y no solamente se segrega cortisol, sino también dopamina. Mientras exista dopamina al mismo nivel que el cortisol, vamos a estar en un estado de alerta. El problema es cuando la dopamina se acaba, ¿ok? Entonces, en ese sentido podemos entrar ya en un episodio depresivo tal cual o un episodio ya de estrés postraumático. ¿Qué es lo que sucede? Hemos hablado a lo largo de todo este programa particularmente de las causas y de los síntomas que se pueden generar. Va a depender de cada individuo. El asunto con el estrés es que es justamente eso. Depende de la historia de vida del individuo, del aprendizaje, de la personalidad, de las situaciones a las que se enfrenta y por ende los síntomas que va a manifestar. Regresando quizá a los puntos que explicábamos hace un momento, la parte del inicio, la presentación del evento y la adaptación al estrés, en este caso todas las opiniones o bueno, los mensajes de las redes sociales ya nos hablan del periodo de enfermedad, es decir, ya hay un agotamiento, ya puede haber ya incluso una disfunción a la hora de trabajar, de estar en la actividad familiar o en alguna actividad social, ya no puedo dormir, es decir, ya estamos tal cual en una cuestión de enfermedad. ¿Por qué lo menciono? La solución va a depender también de qué punto nos encontremos. No es lo mismo estar frente a una situación estresante y ver que todavía logro manejarla y a lo mejor hacer las respiraciones, acudir a algún tipo de tratamiento, o cuando ya tengo incluso una patología, una enfermedad mental o incluso una enfermedad física, ya voy a requerir otro tipo de tratamientos. ¿De qué dependerá? Del punto en el que yo me encuentre. Ahora, la parte de la respiración que veíamos hace un momento junto con la meditación nos puede colaborar como una primera intervención, y acá Jorge no me va a dejar mentir, ¿no? En una intervención en crisis nos puede colaborar bastante bien. Sin embargo, otro de los mensajes también nos mencionaba eso, que respira o hace ejercicio, pero a los 15 días vuelve a tener la misma situación. Es decir, se está presentando el mismo evento o está, digamos, de alguna manera enfrentándose al evento traumático. Ahora, es importante siempre acompañarlo de una cuestión terapéutica. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar ahí, sin importar el enfoque. Hay distintos enfoques terapéuticos, siempre hay que acudir a un terapeuta certificado para poder identificar incluso si esta cuestión de la ansiedad proviene de esta parte interna mía, de mis pensamientos, de pensamientos que me están abordando, que aparecen de manera que sin que yo me lo espere y que pueden ser muy insistentes, o realmente proviene de una situación en la que yo mismo me coloco, que es muy desagradable para mí y que no estoy sabiendo manejar. La psicoterapia nos puede ayudar también no solamente a identificar qué es lo que nos causa el estrés, sino a buscar alternativas para hacerle frente. Encontrar elementos y no solamente actividades de respiración, sino poder pensar de una manera más clara respecto a lo que me está sucediendo, partiendo de los puntos que se explicaron hace un momento. Si no puedo controlar la situación, sí puedo controlar mi reacción y puedo hacer algo al respecto para poder responder de la mejor manera. La parte psicoterapéutica nos va a ayudar mucho a eso. Sí, en un primer momento la meditación, la respiración nos pueden ayudar como en un momento de una primera intervención. Sin embargo, cuando nosotros ya estamos en una fase en la que es constante o incluso ya tenemos una enfermedad, tenemos que acudir a la cuestión terapéutica e incluso si es necesario el caso, tenemos que canalizar a psiquiatría para que con la ayuda de algunos fármacos no la persona no esté dopada ni nada, sino que pueda pensar de mejor manera, pueda hacerse de herramientas para posteriormente dejar el fármaco psiquiátrico. Entonces, es toda una cadena, depende realmente de la fase en la que el sujeto se encuentre y lo importante es que se acerquen a buscar apoyo, ¿no? de la mejor manera posible a las instituciones públicas de salud o con algún especialista. ¿Para qué? Para que sean evaluados y puedan conocer las alternativas que se tienen para hacerle frente. Ahora es muy común tener episodios de ansiedad combinados con depresión o personas que después de ansiedad empiezan a manifestar depresión porque son como primos hermanos, pero al final del día, si la ansiedad está llegando a tal punto que esté interfiriendo con tus metas, con todo tu desempeño, no te está permitiendo ir a trabajar, no te está permitiendo, como bien dicen, ir a la familia, a pesar también de que pudiera, haber un desbalance químico, también esta parte de no poder sentirte en un mundo competitivo cubriendo lo que quieres, pues empieza a generar una tristeza de no sentirte capaz y este sentido de autoeficacia se ve como un poco mermado. Entonces, muchas veces por eso también vienen acompañados. ¿Por qué esta cuestión de que sean primos hermanos? Porque finalmente a muchas patologías lo que hacen es al final del día empezar a hacer que no funciones de la manera en la que te gustaría o a mermar el cómo te desempeñas en las diferentes áreas, ¿no? Inclusive pudiendo llegar a perder un trabajo, a aislarte, ¿no? En eventos sociales, a no poder pasar o disfrutar del tiempo con la familia, a perder inclusive la capacidad de disfrute en actividades que anteriormente
podían ser placenteras. Y todo eso al final del día va ocasionando una tristeza y como una desesperanza de decir, quizá no puedo, quizá no sea capaz, quizá no vuelva a recuperar lo que tenía, quizá ya mi familia no me acepte. O sea, como que se viene como un tsunami o como una avalancha en donde empieza a tirar como diferentes áreas y llega a sentir que el individuo que de repente ya no está funcionando, de repente ya no se está desempeñando como le gustaría y toda esa sensación de autoeficacia que antes tenía ya no está. Entonces genera una tristeza bastante profunda. La respuesta a nivel de la producción hormonal tiene un efecto carambola, por así decirlo. Si tu nivel de serotonina disminuye tu nivel de noradrenalina, que entre otras funciones tiene que ver con la toma de decisiones. Disminuye tu nivel de dopamina, ya no hay esa sensación de poder moverte, de estar bien, ¿no? De disfrutar. Disminuye tu nivel de adrenalina, no te quieres mover. Entonces, todas estas disminuciones o alteraciones hacia arriba o hacia abajo generan ansiedad, generan depresión y por eso es que van de la mano. Ahora, no solamente quiero retomar un poco la parte de la meditación y la respiración, son como las partes de intervención inmediata, ¿no? Porque dependiendo del nivel de estrés, podemos utilizar también una técnica de Jacobson que consiste en tensar todo el cuerpo, y esto, por ejemplo, a nuestro testimonio, a nuestro primer testimonio le podría servir mucho, es tensar su cuerpo. Si me ayudan a hacerlo sentaditos, tensen su cuerpo todo, pero pompas, piernas, todo, si lo tensan durante un momento, todo lo tensan. Exacto. Y no, yo no he dicho que lo sueltes. Tensa y sueltas. Cuando sueltas, generalmente respiras, ¿no? Y la respiración poco a poco va calmándose y entonces sí, ya puedes empezar en otros procesos como de meditación. Pero si de entrada le decimos a Enrique que respire, pues yo no me lo imagino, Claro. ¿no? Con el nivel de tensión que tiene. Incluso a veces esta tensión es un mecanismo de defensa natural para algunas personas. Ante una situación probablemente de mucho coraje, hay una tensión natural, ¿no? Como una respuesta. Pues sí, una es respuesta. lo que te prepara si necesitas para hacer responder. algo en ese momento. Es el origen, ¿no? Aquí también es muy importante ver la cuestión de cómo hemos estado respondiendo y cuando la situación ya nos rebasó, ya no tenemos las herramientas para enfrentar, o la misma herramienta ya no me sirve para enfrentar cosas que ya por la edad, ya por la vida, ya por las relaciones interpersonales, ya no van más. Y entonces hay que estar muy conscientes también de que la vida va cambiando, la vida es un proceso, y que entonces tenemos que adquirir nuevas formas de afrontar las circunstancias. Y otro punto, se hablaba del estrés postraumático. El estrés postraumático ya es una cosa, digamos, de palabra mayor. ¿Qué es lo que pasa cuando una gente con sus propios recursos, o como se dijo hace rato por acá, con las redes sociales que tengo, con los apoyos que tengo, ya no me es suficiente, y entonces voy a enfrentar una cosa que también se mencionó? Si la depresión es sinónimo de que yo siento que perdí algo importante para mí, a lo mejor para los otros no, pero para mí, yo hoy tengo una pérdida que es muy importante, entonces esto me va a llevar a una situación de estrés irremediablemente. Y entonces hay que ver precisamente si esta situación que yo estoy afrontando como depresión es una cosa que, bueno, pues falleció alguien cercano, y por ningún modo que no me deprima, o perdí el trabajo y no estaba, hubo recorte de personal y me tocó, por ningún modo que no me deprima. O sea, cosas de ese tipo que, como decías tú muy bien hace rato, son circunstancias que uno no controla muchas veces. ¿Cuál es una de las situaciones que sí puedo yo modificar de las circunstancias que esté a mi mano con realismo, con sentido común? Porque si no, empiezo a tratar de arreglar el mundo y pues bueno, eso es otro boleto. Bueno, y también está esta otra cuestión que es la incertidumbre. Sí. ¿No? Eso que no sabemos si va a pasar, si no va a pasar. Vamos a ver lo que contestaron en la calle. Sí, también de repente que es otro tipo de estrés, ¿no? Por estar preocupado por no saber qué viene más adelante. No, porque ese sí está en mis manos resolverlo. No, porque la verdad mi manera de pensar es vivir el momento, vivir el presente. No ver ni el pasado ni el futuro.
porque no sabemos qué nos va a pasar. Rara vez, porque cuando tú planificas casi siempre tienes bien definido qué es lo que quieres y a dónde vas a llegar. Entonces es muy difícil que se presente un momento de incertidumbre. Y ya lo mencionabas, Pamela, esta cuestión de, bueno, estar viviendo genera el estrés por sí mismo. Y bueno, tenemos un testimonio aquí en el estudio, Carla, 21 años, que pues justo pues se estresa de todo, esta cuestión de la pone siempre alerta, siempre con angustia, las manos sudadas. Cuéntanos un poquito sobre estas situaciones que vives. Sí, buenos días. Pues a mí me estresa todo, o sea, realmente todo. Ya lo platicaban de estar pensando, ¿no? Que ir creando planes así de que voy en la combi, a lo mejor me van a asaltar y a lo mejor esto. Hasta el hecho de leer un libro y que el libro tenga como que mucha situación de estrés, a mí me estresa demasiado. Y también llegó hasta el punto de deprimirme, ¿no? Si el libro está demasiado estresante o demasiado triste, pues me deprimo yo. Y mi cuerpo reacciona pues de maneras que pues yo no puedo controlar, ¿no? O sea, igual me empieza a doler la cadera y es muy difícil caminar, o me empieza a doler el pecho cuando respiro, mis ojos se inflaman, o sea, me estreso demasiado. Uh-huh. Por cualquier cuestión así de un examen, que yo sé que yo estoy preparada para presentar el examen y que me va a ir muy bien, que yo sé el tema, pero aún así me estreso de que, y si no lo paso, sabiendo que yo sé pues todos los temas del examen, ¿no? Bueno, esta es una situación que se hace porque estás viviendo con ello, ¿no? Y un poco también hablábamos antes de encontrar las cuestiones positivas, que a lo mejor esa puede ser una forma de contrarrestar. Hay un aspecto acá bien importante. Ahorita retomaremos un poco el tema de la psicoterapia porque creo que en este caso sería fundamental. Hemos estado hablando a lo largo del programa respecto al estrés y parecería que de repente tenemos la idea negativa de que el estrés es una emoción meramente negativa y no necesariamente. Ya vimos que es lo que nos prepara para poder responder adecuadamente, para poder estar más alertas y estar más atentos, ¿no? En este caso parece que más allá de estar alertas hay pensamientos catastróficos bastante constantes. El punto acá en un primer momento es algo sucede, sobre todo en la cultura en la que vivimos, las emociones negativas son vistas como algo que me tengo que quitar rápido, como que me tengo que quitar, tengo que negar, y entonces hay que pensar positivo y hay que pensar siempre de la manera más abierta y linda posible, en la medida del posible, sí. Sin embargo, la manera ideal en un primer momento es poder asumir que uno está pasando por una situación emocional diferente, ¿no? Es decir, me siento triste, tengo miedo, esto me conmueve, estoy enojado, estoy frustrado. Es decir, el poder asumir las emociones que uno tiene en el momento puede colaborar mucho para evitar que se genere una situación estresante, una situación de tensión en la que yo entonces ya pierda el control no solo de mi reacción, sino de mí mismo por completo. Entonces, algo que puede colaborar en un primer momento es el poder asumir las emociones que uno está sintiendo y para ello habrá que saberlas identificar. Basta, el mejor médico siempre de repente es uno mismo respecto a los temas de uno, ¿no? Entonces, si uno se logra observar y logra identificar esto es tristeza, esto es dolor, esto es enojo, esto es frustración, puede tener una facilidad para poder asumirlo y entonces darle una respuesta a esa emoción. Si nosotros nos empeñamos quizá en quitarnos rápido la frustración o en evitar sentir miedo o en evitar sentir soledad o tristeza, entonces, más allá de eso, vamos a generar una tensión importante en nosotros. Ahora, regresando a la parte de la psicoterapia, es fundamental. En este caso, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, en este testimonio estamos hablando de una persona que parecería que la angustia viene de adentro, no viene necesariamente de afuera, viene de adentro. Es decir, en la lectura de un libro que podemos pensar que es una lectura basada en algo irreal, en una fantasía y demás, está generando una situación interna. Y entonces los pensamientos catastróficos es algo que con psicoterapia se puede trabajar, no solamente para erradicarlos, sino también en algún momento para entenderlos. Probablemente no todas las lecturas desencadenen estos pensamientos, solamente algunas que tocan algunos temas. Y lo que se identifica quizá en este testimonio es que parecería que no sabemos de dónde viene, que no conocemos de dónde puede venir este estrés, como si no lo tuviéramos identificado. Eso se puede deber a dos cosas. Una, que quizá no estamos observando con detenimiento las situaciones que nos rodean y poder identificar claramente de dónde viene esta situación. Y dos, aspectos que todavía no conocemos de nosotros, que estén desencadenando situaciones estresantes. ¿Por qué? Por la representación de las cosas. Es decir,
Uno podría estar leyendo una situación en la que una pareja se separa, sin embargo uno lo lleva hacia uno mismo, y el separarse de la pareja representaría una pérdida afectiva, en el mejor de los casos, una pérdida económica, una pérdida de una persona. Es decir, las cuestiones que nos va a representar en la cabeza esa situación es justamente lo que puede estar generando la angustia, y entonces gracias a la psicoterapia se puede identificar oportunamente eso, y además se te pueden dar algunos recursos para que puedas hacerle frente a las situaciones de tensión. Ahora, como nos lo compartes muy joven, claro, ¿es cada vez más frecuente que se presenten situaciones de esta naturaleza? Yo quisiera tomar la petición muy puntual que hizo ella. Me aterra presentar exámenes, me estresa presentar exámenes. Y ahí hay una cosa escolar estrictamente. Y entonces, bueno, las escuelas en general, casi todas tienen o consejo educacional o tutoría académica o orientación educativa que justo va en ese punto. Ella nos está diciendo, este es el talón de Aquiles que yo tengo. Entonces tengo que aprender a poder presentar exámenes bajo presión. Y hay alumnos que los presentan muy fácilmente, que uno se muere de envidia. Y hay otros que le machatean mucho, que se les sabe todo, y a la hora que llegan y están frente al papel o a la pregunta, se les olvida absolutamente todo. Eso, hace rato estábamos hablando de cuestiones de aprendizaje. ¿Cómo yo puedo aprender a superar este tipo de cosas? Lo mismo, si sucede que dentro de la parte educativa me detectan que yo tengo determinado tipo de problemas, qué sé yo, en estudiar matemáticas, en redactar, en estudiar en grupo, en hacer alguna cosa, y ya la puedo identificar, no ando pensando que a lo mejor tengo quién sabe qué tantos problemas, cuando el problema es muy puntual y hay que atacarlo por ahí. O déjame agregarte por ejemplo, es un caso de una mujer que nos comparte: yo padezco de trastorno de ansiedad y aparte de insomnio, bajas y altas de peso, angustia, tensión muscular, se me cae el cabello a mechones, claro, me queda bien poquito, sin duda mi duda es si al controlar mi ansiedad podré recuperarlo algún día. Ahora le respondemos, pero me refiero, ¿podría ser que todo esto comience, o sea, hay un inicio y después desencadena todas estas circunstancias? Hay que, sí, eso lo vamos a comentar regresando del corte para que quede esta idea, y gracias por compartir tu testimonio. En la vida se vale sentirse derrotado, perdido o completamente indefenso, pero como dice Rilke, ningún sentimiento es definitivo. Regresamos en un momento. El sufrimiento depende no tanto de lo que se padece, cuanto de nuestra imaginación, que aumenta nuestros males. Fénelon, escritor y teólogo francés. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, el miércoles de la próxima semana también tocaremos un tema muy interesante. Ya no creo en el amor. Y esta es la opinión de algunas personas. Ahora, inmediatamente creo que nos remite al amor en pareja. No vamos a hablar solamente de ello, sino el amor en todas sus magnitudes, hacia un hijo, hacia una hija, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, en fin, hacia las demás personas. Pero, ¿por qué llega una persona a decidir ya no creo en el amor? ¿Será una decisión? ¿Es algo que yo puedo hacer? ¿O por el contrario es algo inevitable? Porque yo ante mis sentimientos sí puedo más o menos mantener una postura, pero me van a ganar, me van a terminar, no traicionando, pero tal vez pues apasionando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será cierto lo que Juan Gabriel escribía y cantaba? Yo no nací para amar, nadie nació para mí, o no me vuelvo a enamorar totalmente. Pues ¿para qué? ¿Les ha pasado? Compartan su experiencia la próxima semana, y si quieren escuchar las respuestas de nuestras y nuestros especialistas, entonces vengan aquí al estudio de Diálogos, y para poder hacerlo entonces pueden marcar ahora mismo al 55 53 41 44 35 y aquí nos vemos el próximo miércoles. Vamos a ver a continuación el resumen del programa. Podemos tener alguna situación o una emoción intensa como el miedo, incluso la alegría nos puede generar mucha tensión. Parte de ello hay que partir del temperamento. El temperamento es esta cuestión biológica con la que nosotros nacemos, es decir, esta tolerancia al dolor psíquico. De ahí que mucha gente quizá con situaciones quizá muy pequeñitas que para otras personas podrán serlo, se estresa muy rápido. Y para otras
pueden tolerar una carga bastante alta de actividades, de tareas y que pueden resolverla y enfrentarla de una manera pareciera muy, muy natural. Al final del día, el estrés tiene una implicación que nos ayuda, ¿no?, a que nuestro cuerpo esté en alerta y se adapte a las situaciones que requiere, ¿no? ¿Hasta cuándo tengo yo tolerancia para estirar esta liga? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo afronto yo esta situación? ¿Y qué es, si ya lo tengo identificado, las situaciones, las circunstancias que a mí me estresan? Sin embargo, cuando se evitan todas estas situaciones porque el estrés es malo, lo único que ocasionan es que cada vez se generen mayores niveles de estrés y que obviamente se alejen de las metas de vida o de los valores personales. De que nuestro día generalmente hace esto, ¿no? No es un continuo en donde todo es una emoción o un planeamiento donde todo está perfecto o todo está mal y va así, sino vienen subidas y bajadas, ¿no? Entonces ahí es donde hay que tener esta flexibilidad para poder empezar a actuar de acorde a lo que yo quiero y también poder entender que pues al final del día no voy a ser perfecto y quizá las cosas no salgan como yo quiera. O sea, se tienen que juntar una serie de factores. Si bien hay una predisposición genética en algunos trastornos de ansiedad, algunas cuestiones de estrés, al final del día también está esta parte de aprendizaje y también tiene que haber un detonante. Es que intentes identificar lo que sientes, qué es lo que necesitas, para que tu pensamiento entonces vaya en el sentido de cubrir eso, de tal manera que lo que hagas también vaya en ese sentido. Y entonces puedas encontrar un punto de equilibrio entre la parte interior y la parte exterior. Descansa. Un campo que ha descansado da una cosecha generosa. Ovidio, poeta romano. Y bueno, seguimos aquí en el estudio, Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y gracias a ustedes por estar aquí también. Y Óscar, por favor, platícanos, estudiante, pues un poco lo que hemos estado hablando a lo largo de esta mañana, el estrés, las tareas, las entregas, los exámenes. Cuéntanos un poco qué es lo que te pasa. Pues la verdad sí es un poco estresante el estar estudiando y luego llegan a haber problemas o accidentes fuera de la escuela, lo que es en casa, con amigos, con otras personas. Entonces llega a ser como que un poco más estresante el entregar actividades, el estar con los profesores, el estar poniendo atención en clases. Entonces es como que te cierras mucho en un mundo y no quieres ni siquiera que nadie te toque. O sea, solamente te cierras tú a hacer tus actividades y dices, no quiero que nadie me hable y me dejan hasta terminar. Entonces es como, pues te cierras tú mismo, ¿no? No te abres con las demás gentes como normalmente lo haces. Te cambia el humor y pues fácilmente eres muy propenso al bajo de energías. Entonces es como que terminas más cansado y más fatigado. Pues mira, ahora justo vamos a ver una cápsula con la doctora Citlali López, porque vamos a ver lo que nos dicen en torno a qué se hace en estos casos, cómo podemos resolver de alguna manera. Afortunadamente tengo a mi mascotita, que es una parte esencial para mí para desestresarme, porque me obliga a hacer cosas. Digo, no me obliga en el mal sentido, sino en el buen sentido de salir a caminar, llevarla a pasear. Entonces es una parte muy importante que me ayuda a lidiar con el estrés laboral. Bueno, yo recurro mucho a la lectura, me gusta mucho el arte. Es un refugio bastante idóneo para mí el arte, ¿no? En todas las expresiones. Soy músico además y me refugio mucho en tocar la guitarra. El ejercicio físico, a mí en lo personal me gusta mucho correr y he encontrado a través de esta disciplina mejorar mi estado de ánimo, mejorar mis preocupaciones, mi nivel de estrés. Toda la práctica de meditación, de mindfulness, ha sido de una ayuda increíble. Y con lo mismo que con todas las enseñanzas budistas que han sido maravillosas para poder entender el funcionamiento de la mente, de las emociones, estrategias para el control también de las emociones, de situaciones, y eso realmente ha sido un parteaguas en mi vida, que lo recomiendo a todos que lo prueben en algún momento. Muy bien, pues Óscar, ya veíamos algunos consejos del público, de la gente en la calle, pero ahora es momento de conocer, pues, qué nos dice la doctora Citlali López.
Es muy importante que le demos el valor en la vida que tiene el estrés, y no solamente en la vida, sino en materia de salud. O sea, hay datos asombrosos que dicen que México está rankeado como el primer lugar a nivel mundial de gente con estrés, y es la población, según la OCDE, que más trabaja en todo el mundo. Entonces, esto provoca que todas las personas tengamos una carga de estrés que es poco asimilable al trabajo que puede realizar un individuo. La acupuntura, en este sentido, es una excelente estrategia terapéutica que complementa una serie de circunstancias llamada suplementación alimenticia, estilos de vida saludable, para que los pacientes puedan tener un mejor estilo de vida. La sesión aproximadamente dura de 40 minutos a 1 hora, y es importante que todas las agujas que se ocupen en cada paciente sean estériles y de uso único e individual. A veces se utilizan complementos, por ejemplo, yo utilizo música que se sabe que a ciertos hertz produce una liberación de neurotransmisores que relajan el sistema nervioso, y también ocupo ciertos aromas que también inducen a la relajación. Entonces, es una terapia que complementa, y a veces sellamos el tratamiento con algo de plantas medicinales. Pues estaba sometida a mucho estrés porque estaba en temporada de un examen, tal vez uno de los más importantes de mi vida, entrar a la superior. Elegí el Politécnico, entonces fue un reto muy grande. Entonces estaba muy estresada por eso, y con las sesiones de la doctora me he sentido súper relajada, he podido dormir mejor, aumentó mi concentración, me ayudó a obtener un resultado positivo y poder lograr mi propósito. ¿Por qué es que funciona la acupuntura? O sea, de pronto pareciera que esta ciencia está envuelta en una serie de espiritualidad o misticismo que pareciera incomprensible. Sin embargo, pues hay una estructura del cuerpo que tiene que ver a veces con terminaciones nerviosas que están libres, la estimulación de un dermatoma, que es un segmento específico de la piel que está inervado por diferente estructura nerviosa, y que harán algún relevo a nivel central, o bien estarán actuando a nivel periférico en nuestro sistema nervioso, y de esa manera obtenemos los efectos, ya que gracias a imágenes de resonancia magnética podemos apreciar cómo se mapea en el cerebro la zona estimulada e inferir, e incluso estudios científicos ya nos dicen qué neurotransmisores, qué sustancias se están produciendo en el sistema nervioso y de qué manera nos están ayudando a regular y a buscar ese equilibrio que se pierde en ciertas circunstancias de la vida, como en este caso el estrés. Bueno, ya nos dejaba muy claro la doctora Citlali López una opción para ayudar a reducir el estrés. Espero, Oscar, que hayas tomado nota, pero no nos olvidamos de tu testimonio, y es momento de compartir algunos consejos en torno a cómo manejamos. Hemos hablado ya de la escuela, de los exámenes, los agentes externos. Hablabas también, Oscar, ¿qué pasa cuando llega el amor? El amor también nos genera estrés, ¿no? Aunque, como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. Cuando se va, genera más todavía. El desamor también, sí, claro. En el caso de Oscar, de estas cuestiones, a lo mejor que un amigo tenga un problema, ¿no? Y tú estás con un examen en puerta, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo ayudas también al otro? Yo creo que en el caso que nos presenta Oscar, es un poco con lo que hablábamos anteriormente, cuando la ansiedad o los momentos de estrés se juntan con síntomas de tristeza y de depresión, ¿no? Que, como bien él dice, lo empiezan a aislar, empieza a sentir que ya no se empieza a vincular o a conectar igual con las personas que quiere, que ya no puede estar presente en lo que él le gustaría porque en ese momento su prioridad se está enfocando al estudio, ¿no? Y yo repito, como esta parte de volver a priorizar y volver a ver qué es lo importante y lo esencial en la vida. Si bien el estudio, claro que se requiere que o sea, es un paso para una meta que él quiere lograr, al final del día también no puede llegar a descuidar o a sentirse, ¿no?, totalmente desvinculado del mundo de su realidad y de su día a día, ¿no? No puede dejar a un lado todo eso. Entonces, esta parte de intentar volver a conectar, de lograr un equilibrio, o inclusive si llega un momento en donde ya no es capaz por él mismo, pues de acudir a un especialista a psicoterapia que le pueda ayudar a brindar y a crear nuevas herramientas para que esto no suceda. Algo que puede colaborar, sobre todo cuando estamos en una situación académica,
cuando somos estudiantes y demás, de repente hay mucha gente que tiene la vieja escuela de tengo que estudiar totalmente encerrado en un lugar donde tenga yo mucha iluminación, pero esté totalmente solo. También se trata de poder identificar de qué manera uno aprende mejor, ¿no? Hay gente que de repente funciona mucho si cambiamos métodos de estudio. Hay que recordar que no nada más depende de la cuestión del estrés y la cuestión emocional. Aquí tenemos varios factores que, bueno, pueden estar generando tensión, pero Oscar está quizá enfocado en cumplir sus objetivos. Algo que lo puede ayudar a hacer esta situación es quizá las horas que dedica de estudio, hacerlo, pero quizá no encerrado, quizá en algún parque, en algún lugar abierto, quizá donde no exista tanta gente, donde puedas tener una interacción, pero que de alguna otra manera estés en un lugar abierto, en un lugar donde haya naturaleza, o en un lugar donde incluso tú te sientas más motivado. Puede ser algún café, alguna cafetería, incluso hay gente que vaya a estudiar en el centro comercial. ¿Por qué? Porque salirse de la habitación, salirse de la rutina, y eso colabora muchísimo a no solamente aprender de una mejor manera, sino mejorar el estado de ánimo, a pesar de que es una actividad con la que se tiene que cumplir, ¿no? O sea, buscar la mejor manera para llevarla a cabo. Bueno, tenemos otro testimonio, vamos hilando ya para acercarnos hacia las conclusiones. En este caso, pues es un poco también ya lo que has hablado, de cuando piensas que los demás son incompetentes, de que no están como en tu mismo nivel. Por favor, cuéntanos. Hola, buen día. Sí, bueno, de esto del estrés, pienso yo que fue desde niño que me empecé a sentir estresado. Fui maleducado, pienso yo. Se me enseñó a no divertirme, a no disfrutar de la situación, sino de ser el mejor. Enfocarme en que siempre tenía que ser como el número uno. Y eso me frustraba el no lograrlo, me estresaba. Me sentía nervioso, intranquilo, tenía miedo, muy inseguro. Y así fue como viví, toda mi vida he sido así. Hoy en día en el trabajo se manifiesta en mí el tener este chip de ser siempre el mejor. Me ha generado pensar que no estoy rodeado de gente competente, veo a todos menos, los veo incapaces, pienso que soy superior y me estresa esa situación, me genera mucha angustia. En mí lo detecto que estoy estresado porque detecto un nerviosismo, sudoración en las manos, aceleración en mi ritmo cardíaco, una respiración agresiva, tensión en el cuello. Y así he estado viviendo todo este tiempo. Pero como he estado viviendo todo este tiempo así, he aprendido a sacar cosas buenas de este estrés. Esta sensación de sentir angustiado y alerta ha generado en mí o genera en mí una concentración tal que siento yo que puede explotar mi máximo potencial. Me vuelvo muy detallista, minucioso, perfeccionista. He aprendido a sacarle lo bueno a este estrés. Ya causa en mí hoy en día una seguridad. Muchísimas gracias por compartirlo. Y bueno, también esto es un poco de lo que hablábamos de encontrar lo positivo, ¿no? Ahora habrá que acobijar la otra parte que es lo social. Claro, porque es muy curioso. Él crece con la idea de tener que ser el mejor. Hoy por hoy su percepción, su autopercepción es que lo es, ¿no? Pero paradójicamente tiene dificultad para, primero, aceptar esa posición. Segundo, a lo mejor valdría la pena empezar a compartir el conocimiento, la experiencia con esas gentes que no dan el ancho desde tu punto de vista, de tal manera que tú sigues siendo el mejor, pero con una visión completamente diferente del compartir tus experiencias y tus conocimientos. Y ojo a los papás que educamos más o menos en estas mismas circunstancias. ¿Hasta dónde puedo generarle yo a mi hija o a mi hijo un trastorno obsesivo compulsivo debido a todas estas altas expectativas? Pero fíjate que los niños obsesivo-compulsivos son bien vistos por la escuela, por la desde familia. luego, porque socialmente claro, está muy bien pero el visto. costo es muy alto, esa es la Exacto. situación. Y además, a lo mejor sí socialmente, pero los compañeros también lo rechazan. de alguna manera pues ahora lo agreden precisamente por esa actitud
de que yo soy el mejor y todos los demás son una bola de tontos. Las expectativas tienen que ir de mano también con la educar a los hijos en la tolerancia a la frustración, porque no podemos exigir perfección. Para ser perfectos, no somos perfectos, somos perfectibles. Podemos mejorar, podemos adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, pero esto no nos hace perfectos. Y aprender eso justo que no lo somos nos daría la posibilidad de enfrentarnos a situaciones sin tanta frustración. Y que en este caso creo que también habría que hacer mucho énfasis respecto a las cuestiones que quizá oportunamente no detectas. Hemos hablado a lo largo también del programa respecto a lo que puede representar para ti determinadas cuestiones. Sí ser el mejor, el destacado y demás. Quizá al día de hoy ya lo eres, pero también mantenerse es un nivel de estrés importante, ¿no? El cometer algún error y demás. Es importante que aprendas a distinguir y que puedas identificar oportunamente las sensaciones que te genera el no estar en ese nivel. Probablemente sí hay estrés, pero puede que sean sensaciones a nivel corporal que todavía no conozcas y que pueden estar asociadas a la emoción, a aspectos disfrutables de tu vida y que por no tener justamente la exposición oportuna a ese tipo de sensaciones pueden generar emociones estresantes. Es decir, aquel que no ha disfrutado algo en su vida, en el momento en el que siente el disfrute, puede ser algo en lo que se siente que uno pierde el control, sobre todo cuando es una emoción positiva. Ahora, quizá uno pensaría aquí irnos a observar la parte de ser el mejor y destacar y demás. Sin embargo, la parte que está oculta, lo que no alcanzamos a ver es el temor al fallo, el temor a la frustración, el temor a todas esas cuestiones y es justamente lo que se tiene que trabajar. Más allá de disminuir el nivel de exigencia es acercarnos al temor que puede estar siendo la raíz que te está llevando a tener este tipo de conductas tan duras contigo mismo y que en realidad lo que sucede es que hay un temor al fallo, un temor a fracasar para pues empezar a generar también tus propios conceptos. ¿Qué sería para ti el fracaso y qué sería para ti el error? Totalmente. Y pues bueno, esto se ha ido como agua, pero ha llegado el momento ya de ir cerrando, de compartir, tanto con quienes nos están acompañando en el estudio, como quienes están en las redes, están en la pantalla del 11. Vamos concluyendo, vamos cerrando este círculo para hablar, pues justo el estrés en la educación, el buscar ser perfecto, la aceptación del fracaso, la cuestión de cuando tenemos una situación de estrés por escuela, por hijo, por trabajo, cómo poder afrontarlo, cuáles serían estas conclusiones. En un primer punto, como lo hemos hablado, es primero identificar y aceptar y asumir que estamos estresados y que hay algo que quizá no estamos logrando manejar. Posteriormente, quizás, si todavía estamos a tiempo, hacer algún tipo de ejercicio que se recomendaron acá, la meditación, las respiraciones, algún tipo de técnica, pero lo ideal siempre es acudir con un especialista. La psicoterapia no nada más nos va a ayudar a lidiar con el estrés, sino también a generarnos recursos nuevos para poder enfrentar las situaciones que se nos van a presentar en la vida, aprender a tolerar la incertidumbre y por el otro lado, si tenemos también ya otras enfermedades asociadas, pues lo ideal siempre es estar en la atención médica o en la atención con un psiquiatra. No hay que tenerle miedo al tratamiento terapéutico ni al tratamiento psiquiátrico de ser necesario. Muchísimas gracias, Alma. En efecto, es validar la emoción, es permitirte reconocer si necesitas ayuda. El buscar ayuda no es sinónimo de debilidad, al contrario, tratar de disminuir el grado de autoexigencia, identificar los puntos de tensión, porque no podemos generalizar, hablar de que todo nos estresa, es someternos a un estrés adicional, ¿no? Porque todas las personas tenemos momentos de excepción donde nos sentimos bien, donde estamos tranquilos. Es tratar de buscar espacios para ti mismo, donde tú te sientas a gusto. Hoy el estrés, que es algo que no mencionamos y que valdría la pena incluso retomar después, hay toda una norma, la 035, que tiene que ver con la atención a todos los trabajadores de las empresas por el manejo de estrés, porque esto causa muchas pérdidas económicas también, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Jorge. Ya que regresamos a esto y retomando lo que decía Alma de la norma 035, está muy enfocado a la cuestión de la seguridad del trabajador y de prevenir posibles enfermedades, que parece que no, una cardiopatía, un cáncer, alguna cosa así, pero también si el trabajo, la naturaleza del trabajo implica riesgo y hay descuido precisamente por esta situación de estrés, ¿qué se tiene que hacer? Esas son las nuevas normas del trabajo que tienen que hacerse dentro de las organizaciones para recursar este tipo de cosas y tener una nueva cultura laboral. Óscar, tú mencionaste una cosa, a veces proyectamos en los hijos nuestras propias frustraciones.
Yo quise ser bailarín y resulta que no, por lo que sea. Entonces mi hijo a fuerzas tiene que ser bailarín, o tiene que ser deportista de alta exigencia, o tiene que ser lo que yo no fui. También hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué estamos proyectando ahí en la crianza y en la educación de nuestros hijos? Muchísimas gracias, Pamela. Yo creo que el reto mayor es asumir que la vida tiene subidas y bajadas, que tenemos sentimientos que a veces se sienten bien, ¿no? Valga la redundancia, y a veces no tan placenteros, pero que al final del día son parte de la vida, que estamos rodeados de incertidumbre porque es imposible tener la certeza de algo, ¿no? Sin embargo, cuando todo esto ya es inmanejable, creo que es importante pedir ayuda. Totalmente, pues muchísimas gracias a todos por sus Gracias. testimonios, Muchas gracias. por compartir su conocimiento. Gracias. Oscar, muchísimas gracias. ¿Algún comentario antes de despedirnos? Pues yo creo que en general un resumen de todas las redes sociales que nos comparten, y les agradecemos muchísimo precisamente que compartan su testimonio, hay una desesperación porque esto no se agrave, porque situaciones estresantes siempre va a haber en la vida. ¿Cómo no llegar a consecuencias más graves? Bueno, ya lo han dicho aquí. Yo creo que es un programa pues que pueden recomendarle a todas las personas, a sus seres queridos, para que entiendan un poco de cómo detectar desde un principio el estrés. Totalmente, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a quienes estuvieron aquí en el estudio. Gracias por recibirme en Diálogos en Confianza. Y pues aquí seguimos en la señal del 11.